Dentro vídeo, ¿no? Bueno, pues buenos días a todos. ¿Qué es? Sí, se ve, ¿no? Sí, yo creo que sí se ve. Sí. Está orientado, por lo menos en la pizarra. La pizarra se ve. Vale. Ya sabéis que estas clases se están grabando por el hecho de que tenemos media clase que está con los proyectos Erasmus. Quiero dejar claro que yo estoy de acuerdo con el proyecto Erasmus. Lo que pasa es que evidentemente no se pueden perder 2 semanas. A mí, no, hombre, que quede constancia por escrito o por lo menos en vídeo, porque es verdad que luego los compañeros me dijeron, pero otro vídeo nos tenemos que ver y se estaban agobiando. Es mucho peor dar clases y decir, pedid los apuntes. Que es lo que... Donde pone Erasmus Plus, el plus es los vídeos de más. El plus es son los vídeos de más, efectivamente. Aquí no se puede perder ni un minuto de clase de matemáticas, como bien sabéis. Pues... ¿Cuánto le pone para que vean abajo que es su vídeo? No, A ver si no lo editan nosotros también. lo estoy editando. Es que eso es que ya me he actualizado. Es que los últimos vídeos que he grabado... A ver, por favor. Los últimos vídeos que he grabado precisamente se iban a editar. Lo que pasa es que el último del miércoles y el de hoy, por una cuestión de agilidad, porque no puedo perder tiempo, yo el mismo miércoles le estaba subiendo el vídeo. Este vídeo lo voy a subir en cuanto termine la clase, le voy a subir a YouTube y no va a ir editado, va a ir tal cual. Es decir, aquí no hay filtros, no hay postproducción, ni hay tomas falsas. Directamente lo que hay es lo que hay. Luego los vídeos que grabo en mi casa, eso sí los edito por el hecho de que vayan un poquito mejor, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a la parte 5. Quedaría constancia de ello. Que es una parte bastante importante del tema, porque además esta parte luego nos va a servir mucho para entender la parte de las derivadas, que es la composición de funciones. Vale, nosotros entendemos como una composición de funciones. A ver, por favor, yo lo que sí necesito que estemos escribiendo, todo ya estamos a 100%. Entendemos como una composición de funciones como una función de otra función. Una función de otra función. Es decir, y os voy a primero a plantearlo gráficamente, algebraicamente, y luego, como siempre, los de los ejercicios son los que nos aclaran todo lo que hace falta. Nosotros sabemos que tenemos x sub 1, x sub 2, puntos sucesivos, x sub y, y cuando nosotros vamos a hacer una correspondencia entre los dos conjuntos, tenemos f de x sub 1, f de x sub 2, puntos sucesivos, ¿verdad? Lógicamente, esto va determinado por la función f, ¿no? Es decir, a cada x le corresponde una f de x, o lo que es lo mismo, una y. ¿Qué es una función de la función? Cuando nosotros cogemos las imágenes de la x, sabéis que es el conjunto origen. Este es el conjunto de imagen, ¿no? Y cuando yo cojo las imágenes de la x y a las imágenes le hago otra función. Entonces voy a plantear aquí una función que va a ser una función g. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que en esta función g, ¿qué elementos tendría? Pues si voy a hacer la imagen de la imagen, no sé si entendéis lo que voy a hacer. Es la imagen de una imagen. Sería g de f de x1. Sí. G de f de x1. G de f de x2. Pero por favor, salimos en silencio, ¿vale? Por lo que lo que voy a plantear con esto, claro, esto es la imagen de la imagen. Por tanto, fijaros, ¿qué es lo que vamos a decir? Nosotros vamos a plantear la composición
como el símbolo es un símbolo que es un cerito pequeño. Este cerito pequeño y llamamos G compuesto con F. Es como nosotros le llamamos, G compuesto con F, ¿vale? O lo que es lo mismo, G, un cerito pequeño y F, ¿vale? ¿Veis ese cerito pequeño? Se ve claro, ¿no? Eso significa que vamos a componer la función G con F. Ahora mismo yo creo que va a sonar a chino. En el momento que os ponga ejemplo, lo vais a ver muy claro. Y esto voy a decir que va a ser G de F de X. ¿Vale? Se ve de las dos formas. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora mismo? Pues voy a poner un ejemplo. Y con un ejemplo lo vamos a entender. Si yo digo, por ejemplo, f de x es igual, por ejemplo, para que se vea muy claro, una función que a mí me gusta mucho, que es el logaritmo neperiano de x, ¿vale? Y luego yo os voy a poner otra función que va a ser g de x, va a ser igual... ¿Qué es, maestro? ¿Qué? X, ¿Cómo es? Logaritmo neperiano. Esto lo hemos hablado muchas veces. Y de hecho en los exámenes hay gente que ha sido tan animal, y si hay alguien que se dé por aludido, lo siento, que cuando yo he puesto en la letra Arial en los exámenes L, N, pensaban que era IN y no me lo han sabido resolver porque decían que era IN. Y me lo resolvían como IN, que no lo he hecho yo en clase en la vida. Y digo, vamos a ver, y incluso... Y el feo te preguntó, te dijo que te había equivocado. Y esto es logaritmo neperiano. Si yo, por ejemplo, por favor, yo digo que g de x es x cuadrado más 3x menos 1, lo que voy a hacer es simplemente plantear cómo vamos a componer. ¿Qué es componer? Juntar, es organizar, para que, digamos, las dos funciones estén encajadas. ¿Qué es lo que yo haría? Mirad, yo plantearía que G compuesto con F es lo mismo que decir G de F de X, como he dicho antes. ¿Y esto qué es? Pues tan sencillo, y lo vais a entender muy bien, me ha puesto mi propia calavera. Que es simplemente que si yo tengo g de x, aquí fijaros, la g de x, ¿veis la x aquí que estoy poniendo en rojo? Pues, ¿os imagináis lo que vamos a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora sencillamente es que si f de x es el logaritmo neperiano de x, fijaros que lo voy a poner con colores para que nadie se pierda, ¿no? Pues donde ponga una x, ¿qué voy a poner? Donde ponga una x, ¿qué voy a poner? Voy a escribir la función g, pero voy a sustituir donde está la x, voy a poner el valor de f de x, claro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente... ¿Por qué logaritmo? Vamos a ver. ¿LNX qué es, Pablo? ¿Qué? LNX. Chicos, el logaritmo, a esta altura de curso, cuando veis una LN, no sabemos qué es un logaritmo neperiano. Pero no. Fijaros, ¿Y por qué logaritmo neperiano de x igual a g de x igual a x cuadrado de x? a ver, estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Simplemente estoy poniendo un ejemplo para que veáis, dado dos funciones que me acabo de inventar, dos funciones como sería la composición de G con F. ¿Vale? Simplemente lo que estoy haciendo es decir, ¿cómo las puedo juntar? Si yo digo que es una función de otra función, fijaros que es la función G, que es de la función F. Es decir, en vez de x cuadrado, pongo el logaritmo neperiano de x.
Todavía en esta clase hace un frío que no se puede estar en De ropa. verdad, It's very cool. Esto, luego, cuando vean en YouTube, gente que no sea de este instituto dirá, en este instituto están muertos de frío. Sí, estamos muertos de frío. Mientras, así que nada. Acción. ¿Vale? Esto sería, fijaros, ¿se entiende lo que he planteado? Esto es una función. Lo que pasa es que es una función fea, ¿verdad? Si yo dijera de representar esto, ni idea, ¿no? Esto está feo representarlo. Vale, está feo representarlo. Pero mi pregunta es, independientemente de que esté feo representarlo, por favor, independientemente de que esté feo representarlo, Pero ¿por qué te ha puesto -2? Estás equivocado. porque me he equivocado. Positivo. Pablo, estás equivocado. Que no ocasiona las matas. Se equivocan las matemáticas, no me equivoco yo, ¿no? Pablo, ¿Qué? Vuelvo a decir, te he puesto un ejemplo de una función. Funciones, por favor, funciones en el mundo existen infinitas. Yo me he inventado dos funciones y yo lo que he hecho ha sido enganchar una con la otra. ¿Cómo la he enganchado? Pues simplemente si he compuesto G con F, es decir, G de F, fíjate que donde está G, ¿de quién dependía antes? De X. ¿Ahora de quién va a depender? De F de X. Pues donde estaba la X he puesto lo que valía F de X. Vale. Sencillamente. Ya está, no hay nada que pensar, simplemente es aplicar lo que estamos haciendo. ¿Vale? Es un ejemplo. Ahora, mi planteamiento es el siguiente, quiero que lo penséis y que intentemos hacerlo. ¿La composición de funciones es conmutativa? Pregunto. Sí. Nos tiramos. No. ¿Es conmutativa? Sí. No. Sí. No. No Se sé. me escapaba mucho. Sí. Mucho no. No la jugamos. Sí. ¿Es conmutativa la composición de funciones? Sí. No. Sí. ¿Sabéis que a mí no me gusta que respondamos a lo loco? No. Un buen matemático, por favor, un buen matemático coge papel y lápiz, hace la composición F con eje, Yo ya la he hecho. con G. A mí me sale que sí. ¿A ti te sale que sí? Hay que Y a explicar mí por que qué. no. Ah, escribirla. Y hay que explicar por qué es que sí. Pues porque sí. Sí, porque la pregunta Fijaros que si yo fuera a componer F con G, María, mientras está en clase, aprovecha el tiempo. Sería F de G de X, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues simplemente, donde está F de X, el logaritmo neperiano de X, pues si la protagonista es el logaritmo neperiano de X, donde está la X, voy a poner, fijaros, que sería el logaritmo neperiano, y donde está X, ¿qué voy a poner? X cuadrado contra X. Claro, donde está la X, vamos a poner G de X. Por tanto, ¿cuánto vale G de X? X cuadrado más 3X menos 1. Eso es F de G. Donde estaba la X del logaritmo, he puesto lo que vale G. a lo mismo. ¿Vale? ¿Es lo mismo? No. Sí. No. ¿Seguro? No. Sí, sí es lo mismo, sí es lo mismo. Si nosotros aplicamos las propiedades de los logaritmos, nos damos cuenta que no podemos hacer nada. Sería una auténtica burrada que dijera el logaritmo de x cuadrado más logaritmo de 3x más logaritmo de menos 1. Eso sería una auténtica barbaridad, que no es verdad. Aparte el menos 1 este está fuera, está dentro del logaritmo. Se dejaría así. Se deja así. Por tanto, no es lo mismo. ¿Cómo lo he dicho? Fijaros que si yo quisiera, es que no puedo hacer nada, porque fijaros una cosa. Incluso en la G compuesta con F, cosas que no vienen bien para repasar de logaritmos, esto no es logaritmo de x al cuadrado de la x, sino es el logaritmo entero al cuadrado. Por tanto, yo no puedo aplicar aquí la propiedad esta del 2 pasarlo multiplicando, porque es una potencia. No es la x al cuadrado y el logaritmo de esa x al cuadrado. Por tanto, esto no lo puedo tocar, lo tengo que dejar así. Por tanto, no tiene nada que ver uno con la otra. Por tanto, lógicamente, la composición No es conmutativa. Yo lo he dicho, no hay que ver. Pero ¿y por qué no? Yo de le funciones
Porque no es lo mismo, pero. Da el mismo resultado allí, pero no lo. ¿Es lo mismo? ¿Es igual? No. Pues entonces no es conmutativa. No es conmutativa. Es importantísimo, ¿vale? Más cosas que tenemos que saber. Más cosas que tenemos que saber de la composición de funciones. Ahora haremos un ejercicio rápido, muy sencillito. De todas formas ya habéis visto que no es una tontería, ¿no? Que donde está la x sustituye lo que vale f. O donde está la x sustituye lo que vale g en función de. Tengo que borrar. Esto es lo malo que es. Espera. Te me ha dado muy al pie. Bueno, borra. No, Espérate. Informar muy importante. Lo último que ha copiado, ¿no? ¿Cuál es? Una de las cosas que tenemos que saber es el dominio de la composición de funciones. A ver, para atender al dominio, el dominio de la función de la composición, yo lo voy a simplificar, lo voy a hacer muy sencillito, pero tenemos que tener en cuenta que cuando comparamos dos funciones, el dominio que me vale es el dominio, no solo es el dominio de la función final, tengo que tener en cuenta que estoy metiendo una f de x. Es decir, si yo tengo g compuesto con f y esto es igual a g de f de x, yo tengo que tener en cuenta, es como si en mi recetario tuviera dos ingredientes para echar a la sopa. Dos ingredientes. Y tengo que mirar las características de esos dos ingredientes. Ingrediente número 1, el dominio de f, porque luego lo voy a meter dentro de la g, pero el dominio de f es importante y tengo que mirarlo, porque si el dominio de f hay algún valor que no funciona, ese lo tenemos que sacar fuera. Y ahora después os pondré un ejemplo de por qué pasa. Y luego tengo el dominio de, no de G sola. De G sola no, porque G sola no va a funcionar. De G, de F. ¿Vale? Esos son los dominios a los que tengo que atender. ¿Por qué pasa esto? Os pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, yo digo f de x es igual a 1 partido por x, y yo os digo g de x es igual a 1 partido x menos 1, ¿cuál sería el dominio de f? ¿Cómo? Como partido aquí. No, el dominio no. El dominio son todos los valores que pueden hacer realidad esa función. ¿Hay algún valor de x que no me haga realidad esa función? El 0. El 0, ¿verdad? Genial. Es decir, yo sé que el dominio de f es todo r menos el 0, ¿no? En vez de poner el menos así, lo voy a poner así. Menos 0, ¿vale? R menos el 0. No está el 0 en el dominio. Vale. Vamos a hacer g compuesto con f. ¿Lo podéis hacer, por favor? Rápidamente. ¿Sabéis hacerlo? 1 partido x. Claro. Esto sería 1 partido, donde está la x pongo 1 partido a x menos 1, ¿no? ¿Cómo lo veis eso? ¿Bonito? ¿Feo? Feo. ¿Feo? Está súper bien. Ese es feo. Esto es igual 1. Esto sería 1 partido por x menos mínimo común múltiplo, sería x partido por x, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Problema de esto, que ahora ya en las funciones volvemos a repasar conceptos de fracciones algebraicas,
que no os lleváis muy bien con ellas, pero cuando las pilláis bien, cuando ya al final se dominan las fracciones algebraicas, esto es cosa de cantar. ¿Cuál es la mayor dificultad que vais a tener en la parte de funciones? Cuando llegamos a la derivada y tengáis que simplificar una derivada que sea un chorizo así de grande y tengáis que simplificarlo aplicando todo lo que sabéis de fracciones algebraicas. Por eso, que no haga spoilers, por eso no vamos a tirar casi un mes derivando. Igual. Esto sería igual a 1 partido 1 menos x partido x, ¿no? Y fijaros como esto sería igual a x partido 1 menos x. ¿Cuál es el dominio de G compuesto con F? Todos los números menos el 1. ¿Qué? Todos los números, en principio diría todos los números menos el 1, ¿no? Todos los números menos el 1, ¿no? Pero tenemos un problema. Es lo que yo estaba diciendo. Para yo poder componer estas dos funciones, hay un número que se me ha quedado en el camino. Es decir, claro, aquí el 0, aparentemente, ¿el 0 está incluido? Podemos incluirlo, aparentemente sí, ¿no? ¿Por qué? Porque 0 entre 1 es 0, ¿no? Parece que es válido. El problema está que como nosotros en la composición de funciones hemos cogido una función f y una función g, el 0, cuando yo al principio he cogido el 0, no he encontrado aquí ninguna imagen en 0, porque no existía imagen de 0. ¿Me explico? Es decir, cuando yo he dicho 1 partido por x, el 0 ya se ha quedado sin pareja. Porque, por ejemplo, si yo cogía el 1, para que vosotros me entendáis, el 1 tenía su parejita. ¿Cuál era la pareja del 1? 1 partido por 1, 1. Si yo cogía, por ejemplo, para que vosotros me entendáis, el 4, la pareja del 4, la y, esto es x, esto es y, la pareja del 4 sería un cuarto, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Sería un cuarto, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que el 0 no tiene pareja. ¿Me explico? Como el 0 se ha quedado sin imagen, por favor, hola aquí, en Tierra, en planeta 10, el 0 se ha quedado sin imagen, no tiene sentido que intentemos dar imagen G a un señor que se ha quedado solo, que ya no tenía. ¿Me entendéis? Entonces, es muy importante cuando nosotros hacemos la composición de funciones, es decir, el dominio de la composición no solo es el 1. Ojo, es el 0 también, porque el 0 venía de la f. El 0 se había quedado solo en el primer momento. Por tanto, no solo voy a considerar el 0, sino el 1, sino aparte hay que considerar el 0. ¿Y cómo ha llegado? Porque al principio, mira lo que tengo al principio. Si yo sé que el 0 ya no tiene pareja, no tiene imagen, cuando yo hago la composición, esta composición la hago atendiendo a todos los números menos el 0. El 0 ya se ha quedado descalificado. Esto es como una prueba, como el típico concurso donde vamos eliminando a gente. El 0 ha quedado eliminado en la primera ronda. Por tanto, el dominio de la composición de función de las dos funciones, como el 0 lo eliminamos en la primera ronda, ya no cuenta, hay que sacarlo fuera. Aunque aquí aparentemente sí esté, pero no está porque ya quedó eliminado en la primera fase. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Es importante por eso, para que tengamos en cuenta, porque muchas veces la cosa engaña. Y fijaros además, porque si yo viera el dominio de la función g, ¿qué número me anula? ¿Qué número no me funciona? Bueno, es que estamos en lo mismo. 1 menos 1, 1 menos 1. Vale, el 1 es que no. Vale, nada, no he dicho nada. Es que el 1 se me excluye también de la función g, ¿no? Pero quería un poco llegar a esta conclusión, que creo que es importante. Por tanto, si yo os pido el dominio de una composición de dos funciones, ¿sabéis qué tenemos que hacer? El dominio de la función f y el dominio del conjunto, ¿vale? Si yo os planteara al revés el dominio de g en vez de, perdón, vamos a ver primero, por favor, f compuesto con g. ¿Lo podemos hacer en un momento?
hacer f compuesto con g. Al revés. Cogemos f y donde está la x de la f pongo toda la g, ¿no? Ya por dirigirme a los que me van a ver este finde, a los que estáis ahora mismo con la Erasmus, ya sabéis que no os queda más remedio que poneros las pilas este finde, tranquilamente. Y si no tenéis una Semana Santa preciosa para tranquilamente ir haciendo funciones. Mientras yo esté viendo procesiones, acordándome de vosotros haciendo matemáticas, ¿vale? Es broma, ¿eh? En esas palabras de maldad. Es broma, es broma. Pero ¿y todavía hay declaraciones? ¿Qué? ¿Y todavía hay declaraciones? ¿Quién ha dicho que no hay procesiones? Ahora. Uno partido. Este año sí Semana Santa, vamos. Sí, pero Semana Santa es la semana que viene, no la Eso. Por tanto, es lo que digo, si no se puede poner al día este fin de semana, luego después está la Semana Santa. Fijaros, yo voy a procesionar. Donde está la X, pongo la G. Y el otro X menos 1. Esta es muy fácil porque es 1 partido X menos 1, ¿verdad? X menos 1. Y esta es, fijaros, X menos 1. Y diría el 1, ¿no? 2, reales, menos el 1. Claro, nosotros, el dominio de F compuesto con G, ¿cuál es el dominio de G? Porque en este momento, claro, ¿cuál es la primera que yo he usado para hacer la composición? La primera función que tengo que atender. Pensad que la primera función a la que yo voy a atender es el dominio de G, ¿no? ¿Por qué el dominio de G? Porque lo estoy haciendo al revés ahora. Si yo iba a hacer de G compuesto con F, estábamos diciendo G compuesto con F, primero miro F y luego miro la composición, ¿no? Si ahora lo voy a hacer al revés, voy a hacer F de G, primero miro G y luego miro la composición, ¿no? Es decir, si yo estoy haciendo F con G, lo que estoy haciendo es, para que vosotros me entendáis, Primero empezamos con G. es G y luego F de G, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. Por tanto, ¿qué es lo que voy a mirar primero? G, ¿no? Mi función G. Por tanto, ¿cuánto vale el dominio de G? Lo que has calculado, Está facilísimo, ¿no? Miradlo. ¿Cuál es el dominio de G? el 1. No. R menos 1, ¿no? Todos los números reales, R menos el 1. ¿Cuál es el dominio de esta X menos 1? El 1 también. ¿1 también? Pero todo real. Todos los números reales. estos Bueno, son- ya, hay que yo te decía a todos los reales menos el 1 menos. Aquí todos los números... ¿El 1 no puede valer? No, porque 1 menos 1 menos 1 es 0. ¿Y 0 no es un número con derecho? No tiene derecho. Te lo quito. Esto discrimina a cualquiera, ¿eh? No es de antes. El 0, como es rarito, No tiras de raíz. lo discriminamos, ¿no? Sí, ¿Eh? Evidentemente todos los polinomios sean rectas, parábolas, serpientes, como yo digo y tal, su dominio es todos los números reales, aunque dé 0, da igual. Si lo que no puede dar es 0 un denominador, eso es lo que no nos puede dar, pero aquí es todo R, ¿vale? Pues si el dominio de F, supuestamente F de G, sería todo R, ¿no? No voy a poner aquí todo R porque realmente, a ver, dominio, más que de F con G, dejadme que lo ponga así, de X menos 1 es todo R, ¿no? Por ser todo un polinomio. Lógicamente, ¿cuál va a ser el dominio de la composición? ¿Cómo? ¿Cuál sería entonces el dominio de esta composición? Todos los reales menos 1. Todos los reales menos el 1, que en la primera fase se había quedado eliminado del juego. Pues esto es lo que he dicho yo antes. Claro, pero una cosa es mi función G y otra cosa es este triste polinomio que aunque la X aparentemente, si yo te digo igual a X menos 1, el dominio es todo R. Ahora, si yo sé que esta X menos 1 me viene, ya tiene su historia detrás, y si la historia viene de un conjunto donde el 1 se ha quedado fuera, descalificado, el 1 lo tenemos que sacar fuera.
¿Se va entendiendo la historia? Importante, ¿eh? Importante. Very, very important. ¿Correcto? Para que vayáis haciendo vosotros, lo vais a hacer en casa porque prefiero ahora ir explicando teoría y luego ya lo vais haciendo. El 51 está estupendo. Y el 51 os pide, os da 3 funciones y os pide que hagáis las composiciones que os dicen. Yo, aparte de las composiciones, quiero, por favor, que hagáis los dominios, ¿vale? Porque hay que controlar el tema del dominio de una función. Y luego están el dominio de los puntos de corte, ¿no? El dominio, pero bueno, eso es otra historia. Tú piénsate que cuando... No hay tiempo para descansar. No hay tiempo para descansar. Que cuando tú vayas a representar una función, entonces ya cogemos la especie de receta y decimos, vamos a hacer el dominio de la función, pero no tiene nada que ver. A ver, yo aquí estoy haciendo simplemente por el hecho de que sepáis que una función compuesta es una función que está definida para los valores que os estoy diciendo aquí, es decir, los valores que estamos sacando fuera. Porque si yo te digo que la función compuesta es x menos 1, tú lo que tienes que tener muy claro es que, ojo, aunque sea x menos 1, es engañoso porque el 1 lo hemos sacado fuera. Porque quedó eliminado en la primera ronda, cuando yo tenía 1 partido x menos 1. Como yo tenía, como el 1 quedó eliminado aquí en esta primera ronda, el 1 está eliminado. Por tanto, eso tienes que saberlo. ¿Vale? Es un poco lo que quería plantear. Para ello, nos vamos a la última parte, a una parte que sería parte 6, función inversa o recíproca. Queda poco del tema, ¿eh? Queda muy poquito del tema. Porque os estoy quitando muchísimo material. Yo me encantaría ahora pegarme una semana entera haciendo problemas de funciones, problemas contextualizados de la vida real. Pero visto lo visto y viendo cómo vamos de tiempo, voy a ir a lo esencial, a lo que necesitáis, sobre todo para que tengáis una muy buena base, para que el año que viene no nos cueste trabajo el curso y que mi selectividad pues hagáis bien. La selectividad, para vosotros me he propuesto que sea un paseo militar. Más que nada porque además el año que viene ya quitan la selectividad tipo pandemia, la tipo COVID, que este año van a hacer, le ponen 8 ejercicios y eligen 4 los que quieran de los 8. Por tanto, si hay algún bloque que no lo dan, porque no da tiempo a darlo, no pasa nada. Hacen de lo que hayan estudiado, hacen lo que se hayan estudiado. El año que viene ya es opción A y opción B, en principio, y en opción A y opción B tenéis 4 ejercicios, uno de cada bloque. Por tanto, tenemos que llevar todos los bloques muy bien estudiados y muy bien preparados. A mí me parece bien. A mí sí me parece bien. Eso fomenta, y precisamente una persona como tú, que es una persona que aspira a la excelencia educativa, a ti te va a marcar la diferencia un examen que sea un poquito más exigente con la gente que vaya casi sin estudiar y diga, me he estudiado 2 bloques y encima me ha sonado la flauta por casualidad. Y me ha salido bien y sacamos 9, habiendo estudiado 2 bloques. No es justo. Porque luego hay gente que es muy buena, y tú eres de los buenos, que dice, oye, yo me he tenido que currar los 4 bloques, si yo saco un 10, el que se haya estudiado 2 bloques, que saque como mucho un 5. Es justo. Yo tengo la selectividad favorable o con la de social. Ciclo estadístico. Yo voy a hacer las dos. Lo suyo es que hagáis, los que puedan que hagan las dos. Sí, Sí, la hago, porque no hace falta. Yo creo que... Recuerdo, y la clase se está quedando grabada, que el año que viene, en un bachillerato de ciencias como estáis, es fundamental, pero no sabéis hasta qué punto, fundamentalísimo que cojáis la optativa de estadística. Y de verdad, me lo vais a agradecer, ¿eh? Que siempre, ¿sabéis cuál va a ser el problema?
que siempre va a haber alguien que no se la coja, entonces no se puede hacer una coordinación perfecta, es decir, porque si todos estáis en matemáticas y todos estáis en estadística, nos coordinamos yo, que os daré matemáticas el año que viene, y el que os dé estadística, para que llevéis una formación integral. ¿Qué? ¿Qué dato es? No lo sabemos. Yo sé que yo voy a coger matemáticas, eso sí lo sé. ¿Cómo lo ¿Qué maneja el estadístico? Es que es lo mismo de matemáticas. Pero ¿quién da? Es que este año la está dando, por ejemplo, Isidro y Cordero, pero porque la han querido coger, pero... Pero... Está quedando grabado. Que se está grabando, ¿eh? Pero... Pero... Eso hace una transición. Dentro funciona en verdad. Pero lo que digo es que si al final todos cogierais estadística sería una maravilla, porque ya coordinamos de manera que vamos los dos a una y al final lleváis una preparación fantástica. Que no os cojáis todos, pues serán dos materias independientes, pero es verdad que se recomienda porque primero podéis hacer las dos matemáticas en selectividad para los que os ponderen, porque hay muchos que vais a hacer carreras cuyas dos matemáticas pondrán igual. Y luego, aparte, por la base que vais a necesitar, tanto los del biológico para primero de carrera, como los que vayáis a hacer carreras técnicas, que al final la estadística os va a hacer falta sí o sí. De hecho, la estadística en ciencias es, fijaros qué cosa más rara, es más importante la estadística en ciencias que en ciencias sociales. ¿Por qué? Porque vosotros al final de las carreras os van a meter caña con ella. Y estadística cae, ¿no? Esa es la pena, que no sepa lo que es la estadística hasta el de bachillerato. Ya hablaremos de ello, ya hablaremos de ello. Simplemente estudios de población, de hacer media, de varianza, hacer cálculo de probabilidades, en fin, un poco de todo. Bueno, función inversa o recíproca. Definimos. Función inversa de f de x y la anotamos como f menos 1 de x y la anotamos como f menos 1 de x como aquella función que compuesta con f de x da como resultado la función identidad. ¿Cuál es la función de identidad, por cierto? Culturilla matemática. No. Espérate, cuando acaba de cambiar de amigo. La función de identidad. ¿Os suena? Esto es lo que tiene dar cuarto de eso y primer bachillerato en un año. Ese es el problema, por favor. Y igual a x. Sí. Por el número de suspensos tenéis que hacer un informe largo y detallado de por qué habéis suspendido tanta gente. Y me da igual decirlo porque está grabado, me da igual. Y yo he explicado en el informe que se me está haciendo muy duro para mí y para vosotros. Tenéis que aprender cuarto de ese primer bachillerato en un año. Creo que ahora la gente que no vea, que no anda aquí, va a las dos más. Pero no, pero es que nos da igual, porque vamos a tener un... No, hay circunstancias, hay circunstancias. Es decir, este instituto creo que es un instituto pues de los mejores que hay en la comarca a nivel de preparación en selectividad. Estamos un punto por encima de la media de provincial. Si la media en provincial en Granada ha sido un 6,3, por poner, este centro se ha quedado un 7,3, un punto por encima de la media. Pero coyunturalmente habéis tenido un problema muy gordo. El año que viene no podemos hacer decepción. Aquí a tope. Entonces, yo eso lo he explicado, que estamos dando cuarto y primero en un año. Además, he explicado lo que habéis dado y lo que no habéis dado, para que se entienda el porqué de las cosas. Bueno, ¿qué quiere decir con esto? Fijaros, esto quiere decir que f compuesto con f menos 1
Esto sí, esto sería igual, por favor, a f de f menos 1 de x, y esto va a ser igual a x. Eso es lo que quiero decir. Además, he dicho en el apartado anterior que la composición no era conmutativa, ¿verdad? Bueno, pues entre funciones recíprocas o inversas sí es conmutativo. Es decir, f menos 1 compuesto con f es igual a f menos 1 de f de x, y esto sigue siendo igual a x. ¿Por qué se llama la función identidad? Por una cuestión muy fácil. Porque Entonces ponemos esta ya es conmutativa. esta sí es conmutativa. Porque tenemos que para un valor x, la y vale lo mismo. ¿La segunda es conmutativa? ¿Qué? La segunda. Es lo mismo, si te das cuenta, he compuesto de f con f inversa y f inversa con f. He hecho la composición de los dos lados. Sí, son. Y lo que vamos a hacer es hacer ejemplos. Porque tiene signo inverso, entonces es conmutativa. Son conmutativas. Por favor, señor Manolo. Por ejemplo, y ahora llega mi momento que ya en un vídeo os expliqué, además he visto que algunos ya se lo han hecho bien. F de x es igual al logaritmo neperiano de x. Otra vez logaritmo neperiano, vuelve a salir. Y voy a poner No es complicado. f menos 1 de x, a ver si estoy de acuerdo, es e elevado a x. ¿La exponencial? Señores. ¿Quién ha hecho la representación de la función logarítmica exponencial que puse en el vídeo? Yo. ¿Quién más? ¿El qué? La logarítmica y la exponencial que La expliqué. de yo. Vale, la habéis hecho, ¿no? Esta, la grande, esta que hicimos. ¿Os acordáis que yo decía que precisamente la logarítmica y la exponencial eran simétricas? ¿Presentaban una simetría? Ok, perfecto. Sí. ¿Os acordáis que yo decía que esta era la exponencial pasando por el 1 y esta era la logarítmica pasando por el 1 y estas eran simétricas? ¿Os suena? ¿O estoy hablando en chino? Un poco. Si estoy hablando en chino es porque no habéis trabajado esto. No habéis visto su sitio. Yo te lo digo ni a modo. No me entiendo lo que había visto. Excusa. Es que estoy castigando el internet de que aquí. Porque pero si yo lo pongo, además lo he puesto un mensaje, porque yo no puedo quitar mi media clase. Esta semana porque estoy de Erasmus, la semana pasada, vale, el viernes fue culpa mía. Es que yo no me enteré de que había, porque como no tengo móvil no sabía que había vídeo ni nada. Simplemente mirar de vez en cuando el YouTube que yo voy subiendo cosas. Entonces, esta es igual al esto sería el logaritmo neperiano de x, y esto era igual a e elevado a x. Si estas funciones las habéis trabajado, y tendríais que haberlas trabajado ya a esta altura, ya que el año pasado no os las explicaron y os las tenían que haber explicado, y me da igual que se quede grabado. Uy. No, pero es que esto es lo típico que a mí luego me da mucho coraje. Y luego es verdad que esto en funciones elementales en el cuarto de la ESO de académica se tiene que dejar visto. Por lo menos conocerla, cómo va la gráfica. No es trabajarla a fondo, porque para eso estamos en bachillerato, sino por lo menos conocer las gráficas, ¿no? Ya que el año pasado sí que lo vimos. Por lo menos saber de todo esto. Bueno, esto es, ¿qué? Es igual. Igual que nosotros sabemos que hay una simetría entre la exponencial y la logarítmica, ahora vamos a componerlas. Fijaros que si yo digo, por ejemplo, f menos 1 compuesto con f, esto es lo mismo que decir f menos 1 de f, ¿no? Es decir, f menos 1 es e elevado a logaritmo neperiano de x.
¿Sabemos resolver eso? ¿Sabemos resolver e elevado al logaritmo neperiano de x? Vamos a hacerlo. Os voy a explicar cómo sería esto. Bueno, yo simplemente luego os voy a, para que se os quede un poco la idea, es que cuando yo tengo e elevado al logaritmo neperiano de un número el que sea, voy a poner Pepe, por ejemplo, e elevado al logaritmo neperiano de Pepe, esto es igual a Pepe. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver ahora. Vamos a suponer que... ¿Qué? Es X, pero no quiero que te lo creas. Vamos a ver si es verdad. E elevado al logaritmo neperiano de X es igual a un número. Por ejemplo, le voy a poner una K, porque no sé lo que vale. ¿Vale? Vamos a suponer que no tengo ni idea de lo que vale. Una de las cosas que se hacen, sabéis que en matemáticas y ya en bachillerato nos vamos acostumbrando un poquito a hacer demostraciones matemáticas. Plantearle un logaritmo, ¿le puedo aplicar logaritmos a los dos miembros? Sí. Yo puedo decir logaritmo neperiano. ¿Logaritmo neperiano? Sí. ¿Esto es una potencia? ¿Puedo aplicar propiedades de las potencias? ¿Qué hago con las propiedades de las potencias? ¿Esto cómo pasa? Multiplicando. Es decir, logaritmo neperiano de x por logaritmo neperiano de e es igual al logaritmo neperiano de k. ¿Estáis de acuerdo? Vale. Logaritmo neperiano de e es 1. Es 1. Lo mando a tomar por saco, ¿no? Quita los dos logaritmos. Ahora, como tengo el logaritmo neperiano de x es igual al logaritmo neperiano de k, x es igual a k, como yo era de esperar, ¿no? Es decir, esto es igual a x. Por eso he dicho que lo e elevado al logaritmo neperiano de Pepe es igual a Pepe. Algo que todos los días se aprende a mucho. Si aparte de esto hacéis f compuesto con f menos 1, esto va a ser más fácil. F compuesto con f inversa, esa es más fácil, mucho más fácil, esa es inmediata. Esa sí la podéis hacer vosotros solos y me apuesto la cabeza que lo vais a hacer bien. ¿La pierdo? Ahora me te pegas en cabeza. No, es 1. ¿Seguro? No, es A ver, es f. F es el logaritmo neperiano, ¿no? Esto es logaritmo neperiano de x, pero en vez de poner x pongo e elevado a x, ¿no? Tiene que dar lo mismo. ¿Sí o no? Y esta x es una potencia, x logaritmo neperiano de e es igual a x. Por eso estas dos funciones son una inversa de la otra. Y simplemente lo que estoy haciendo es hacer la comprobación de que efectivamente son la una inversa de la otra. Hacemos la boca fuera, vamos. Vale, vamos a la otra. Aquí dado grabado. Cuando eso pensáis que el borro y... Ahora, Pues ya está. la historia que es. ¿El objetivo que es? ¿Comprobar si son o saber calcular una función inversa? Una inversa. Vamos a aprender a calcular una función inversa. Espero que el móvil no se haya movido. Está justito, pero vale, perfecto. Vamos a aprender a calcular una función inversa. Y esto es una recetita que es facilísimo, que os lo voy a hacer. ¿Ya? ¿Puedo borrar? Sí. Señores, cálculo. Que va a tener que
Señores, el lunes explicamos cómo se calcula una función. ¿Vale? Corto vídeo. Venga. Hasta luego.